apelando a Bourdieu y su ilusión biográfica, yo podría contar una historia muy lineal, ¿no es cierto? Como siempre lo planeé y siempre lo pensé y he trabajado por eso, pero lo cierto es que no. Igual que las ramas de los árboles me he dado vuelta, he tenido brotes que no han florecido en el momento suficiente, he perdido hojas, por cierto, más de una, pero también he aprendido a entender estas como bifurcaciones o vueltas. De las cosas que me impactaron de mi formación de grado en trabajo social, debo reconocer el privilegio de haber tenido una profesora, Araceli Tesano se llama, eh, uruguaya, de formación etnógrafa, de la etnografía que hablaba Leticia, de esa, la más tradicional, la que te da un oficio hacia el tema, pero que nos introdujo sobre todo a la tradición más anglosajona de la literatura. Y entonces, por ejemplo, tuve en mis manos en el año 94 el libro recién traducido de Hammerley Atkinson, ¿no es cierto?, sobre etnografía, o no sé, la influencia de Sprilett y de Woods, por ejemplo, para el tema de etnografía escolar, que son cuestiones que me marcaron. Y por cierto, Norman Denzin, que tú ya lo mencionaste, con Ivona Lincoln, con su handbook, que en esa época estaba traducido, y quiero decir que llegaba a Chile fotocopiados de manera muy poco reglada con las normas de copyright, ¿no es cierto? Pero que nosotros podíamos acceder, quiero decirlo así, a pedacitos. Entonces me fui, y ahí sin mucha intencionalidad, aproximándome un poco a esta tradición que vamos a llamar la línea realista, heredera un poco de la Escuela de Sociología de Chicago, pero en su lado B, que tenía que ver fundamentalmente con los trabajos que hacían las mujeres de Chicago. Y como esta entrevista igual la hemos preparado, me he traído un fragmento de mi tesis doctoral donde veo algunas de estas cosas relacionadas con eso. Y en un artículo hermoso de Álvarez Uría, español por cierto, sobre Bitter Cry y la relación entre trabajo social y sociología, dice, si Chicago era el laboratorio social, la Hull House se convirtió en un lugar privilegiado para observar y para intervenir. Las mujeres de la Hull House, y especialmente James Adams, Premio Nobel de la Paz en algún momento, colaboraron estrechamente con el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, quien a su vez abordó problemas sociales desde la perspectiva del trabajo social y de su época. Sin embargo, este vínculo estrecho de colaboración se rompió. ¿Cuándo se rompió? ¿Cómo se rompió? Es una cuestión que nos interesaría mirar desde el trabajo social, y por eso yo en Miquel nunca en mi espectro de posibilidades y ni en mi imaginario estuvo la palabra sociología. Yo desconocía que existía una carrera que se llamaba sociología. Más aún, desconocía que existía una carrera que se llamaba antropología. Y sin embargo, el trabajo social estaba en mis referentes familiares y personales, y además es una carrera muy tradicional en Chile, porque en Chile se funda la primera escuela de trabajo social de América Latina en el año 1925, próximo a cumplir 100 años. Entonces, claramente era un itinerario, alguien diría, predicho en mi propia trayectoria, pero que yo diría que yo no reconocí tempranamente. Esas son las formas como llegué al trabajo social y cómo los vínculos con la sociología, para mí al menos, fueron un descubrimiento tardío. Cuando hice mi tesis de licenciatura, para titularme de trabajo social, hice una etnografía, y la profesora que la corrigió, que era una socióloga, nos dice qué lindo trabajo sociológico han hecho. Y la verdad es que para nosotros, en realidad, los límites entre la antropología, la sociología y el trabajo social también corresponden a estancos más disciplinarios que, como tú bien has dicho en tu entrevista anterior, en general yo cruzo y traspaso. Olvídense la cara de decepción de algunas personas cuando descubren que no soy socióloga, ¿no es cierto? Y la verdad es que no he pretendido convertirme en una socióloga, sino que he pretendido pensar desde el trabajo social cómo se hace la investigación. Llegar a los estudios biográficos fue consecuencia más bien de mi formación doctoral. Es decir, yo
estudié en Chile, ¿no es cierto?, un pregrado en trabajo social, una maestría en políticas públicas, y en algún momento de mi carrera académica entiendo, y lo digo así, que voy a ser profesor universitario, o que para hacer mi carrera de profesor universitario tenía que tener un grado doctoral. Voy a mostrar la imagen de la carrera. Esta es la carrera. Es una carrera con muchas pistas. Las pistas tienen años. Yo llegué muy temprano a trabajar a la universidad, un poco por suerte también, John Miquel, me pidieron hacer un reemplazo en unas asignaturas de metodologías de investigación. Parece que no era tan mala haciendo docencia y clase, y me fui quedando en la universidad, pero nunca tuve muy claro que quería ser académico, sino que me descubrí en el mundo académico, así como quien descubre que existe la sociología, como si no la habría mirado antes, ¿no es cierto? Pero entendí que para que esta carrera pudiera concretarse de algún modo, tenía que seguir formándome. Y ahí aparece la idea del doctorado, y aparece obviamente las distintas posibilidades de hacer un doctorado. Podría haber hecho un doctorado en política pública y especializarme, y opté por hacer un doctorado en sociología, pero un doctorado en sociología en métodos de investigación. Y es así como llegué al doctorado del profesor Miguel Valles. Hago el doctorado en sociología y en métodos de investigación. La historia es un poco más larga, pero la estoy resumiendo. Eso implica, en el fondo, ir hasta Madrid a cursar el doctorado, dejar mi trabajo en las universidades, y de algún modo empezar a definir cómo iba a desarrollar mi tesis doctoral. Y hago una tesis doctoral más convencional en un programa de doctorado en una universidad donde obtuve financiamiento, y aquí viene de nuevo las oportunidades de la vida y las políticas de investigación, ¿no es cierto? Yo obtuve el financiamiento de un fondo europeo que era muy restrictivo y tenía muchas condiciones para que pudiera ser traspasado, y esas condiciones la Universidad Complutense de Madrid no me las pudo proporcionar en su momento, y terminé haciendo el doctorado en otro lugar, a propósito de un Erasmus, ¿no es cierto?, o de Bolonia, que había llegado a instalarse, pero mantuve mi vínculo con el programa de doctorado de metodología de la investigación de la Complutense. Y mira la paradoja, Miguel. Tuve que ir hasta Madrid a estudiar sociología para encontrarme con el trabajo social como objeto de estudio. Hasta ese momento yo había estudiado las cuestiones que le importan a los trabajadores sociales. En términos muy caricaturescos, ¿cuáles son? La pobreza, la desigualdad, la efectividad de los programas sociales, ¿no es cierto? Los sistemas de ayudas en vivienda. Esas eran como mis líneas de investigación hasta ese momento, antes del doctorado. Las intervenciones sociales exitosas o no, las perspectivas comparadas respecto de intervención social, es decir, investigando la intervención en pobreza, yo empecé a descubrir que me interesaba la trayectoria de las y los trabajadores sociales que actuaban en esos programas, que participaban de esas políticas, que incidían en esos procesos y que tenían un montón de cosas que decir sobre esos programas, sobre esos procesos, sobre esas políticas, que generaban conocimiento respecto de ella, pero que ese conocimiento quedaba de algún modo invisibilizado, no era publicado, no era recogido en otros espacios. Sino que es una temporalidad que yo le llamo de rango medio, que fluctúa entre los 5 o 6 años para volver a entrevistar. Lo de las escuelas, lo de las tradiciones del enfoque biográfico, los aprendí de Leticia Muñiz Terra. No lo conocía, lo leí en su libro, ¿no es cierto? Lo leí después en su perspectiva, entendí que no estaba inscrita en curso de vida a pesar de mi aproximación realista inicial, y que trabajo más bien una perspectiva que alguien diría más francesa, más de bucle, más hermenéutica también, con respecto a la propia biografía, pero que también me acomoda un montón los esquemas, por ejemplo, de Godard a propósito de las subhistorias. Porque al mismo tiempo que yo estudio e investigo a los trabajadores sociales en sus trayectorias investigativas,
descompongo, ¿no es cierto?, en mi análisis las distintas subhistorias que están contenidas dentro de esos relatos. Por cierto que hay historias académicas y profesionales, hay historias investigativas sobre temas, pero también hay historias familiares, historias residenciales, de cambios de países, de lugares, de geopolítica, y entonces son cuestiones que he ido aprendiendo en el tiempo y que de algún modo me han ido permitiendo inscribirme en alguna tradición. Me preguntabas, Joan Miquel, sobre Chile. ¿Qué hay en Chile en materia de estudios y de enfoque biográfico? Claramente ahí hay una alianza bastante importante con Marcela Cornejo en Psicología Social, que trabaja enfoque biográfico y que tiene varias publicaciones en esa línea, con quien también hemos hecho una alianza a propósito de este ciclo de entrevistas cruzadas. Ya vendrá Marcela entrevistando en francés, porque tiene que ver con la tradición donde ella se inscribe. Oriana Bernasconi en Sociología, que trabaja también temas de enfoques biográficos muy vinculados a los temas de memoria, asociados a trauma, dictadura, ¿no es cierto?, en Chile, que también son perspectivas que se abordan desde el enfoque biográfico y que nos han permitido ir transitando en estas distintas miradas. Pamela Zapata en el norte de Chile tiene un enfoque de autoetnografía interpretativa que yo, por ejemplo, no practico, pero que observo con atención. Ya miraremos ahí. Yo me inscribo en una corriente más bien de la que se llama, ¿no es cierto?, enfoque biográfico narrativo, como lo has explicado tú muy bien, y a veces hago algunas cosas más performativas, pero yo diría que por gusto en la investigación, porque tú has introducido la perspectiva del gusto, ¿no es cierto?, y el deseo, diríamos, en términos de pensar una investigación también que es más activa, pero claramente estoy en una tradición, yo diría, que coincide más con las perspectivas más de Berthaud, ¿no es cierto?, o las perspectivas más francesas, no quisimos ponerle esos nombres, pero para que se comprendan, pero también con aportes, yo diría que bien hermenéuticos e interpretativos sobre la propia experiencia, en este caso de ser, alguien diría, investigador, de ser joven, de ser mujer en la academia, de ser investigador en países periféricos como los nuestros, de ser investigador en contextos neoliberales o en contextos de academia neoliberal, que son algunas de las cuestiones que abordo o que me pregunto o que reviso. Invisibilización que también está presente en Chile. Como les comentaba a ustedes, ¿no es cierto?, el trabajo social nace en Chile en 1925, antes que cualquier carrera de las ciencias sociales, y nace adosado al Ministerio de Salud, en un enfoque claramente higienista, ¿no es cierto? Alguien diría en un enfoque biomédico para las grandes patologías sociales de la época que tienen que ver con la cuestión social del siglo XX. Y nace claramente con un enfoque cientificista, muy, diríamos nosotros, positivista en ese momento, ¿no es cierto?, de explicar las patologías sociales y de vincular, ¿no es cierto?, estrategias de intervención sobre eso. En ese sentido, la Tere Matus, ¿no es cierto?, Nydia Elwin y la Alicia Forte tienen un magnífico libro que se llama La reinvención de la memoria, que estudia la producción científica del trabajo social en Chile de los primeros 50 años. Y cómo esa producción científica dio origen a tesis y a publicaciones que obviamente estuvieron presentes, pero que quedaron guardadas y en algún momento con un paréntesis muy fuerte a propósito de los cambios que hubo en la formación universitaria en el país, ahí son elementos de contexto también, emergencia de otras carreras, pero también efectos asociados a crisis políticas y sociales como fue en nuestro caso la dictadura. Conversábamos al inicio de esta entrevista cómo la dictadura había cerrado claramente las carreras, entre ellas, por cierto, las carreras de trabajo social, y si no las cerró, lo que hizo fue cambiar su foco de formación y poner en su foco de formación, ¿no es cierto?, cuestiones más tecnológicas o tecnocráticas que no implicaran lo que se podría entender en ese momento como ideología política, ¿no es cierto?, o como perspectivas más críticas con respecto al funcionamiento social que impidieran a lo mejor que esa carrera pudiera existir o progresar. Entonces, en el país, como disciplina, hemos tenido también un proceso de revisión respecto de nuestra propia historia, los 100 años del trabajo social en Chile y América Latina que vienen para el año 25, implica también remirar un poco estas perspectivas más invisibilizadas.
donde por cierto, Joan Miquel, el género está presente. Pero yo debo confesar también que en mis estudios era una perspectiva bastante ausente, al igual que tú, que tuve que ir incorporando en la medida en que las exigencias de los tiempos y de la época y las demandas de los propios entrevistados, en mi caso, fueron colocando algunas cuestiones donde antes yo no las había visto, que pareciera como evidente desde el punto de vista de quien está fuera a lo mejor de esta discusión. Bueno, voy a tomar primero, Jean Miquel, la transición más de objetos de estudios y de perspectivas o temáticas, y luego voy a abordar la transición más biográfica, que hay que decir que van de la mano. Los voy a presentar separados, pero van de la mano. La primera transición es temática, ya les comenté, desde estudios de la pobreza o estudios sobre la pobreza y el mundo de los pobres, claramente que es algo que me ha interesado mucho, no porque sea trabajadora social, es porque me interesa como fenómeno de problemática de interés, ¿no es cierto?, a la transición sobre las políticas sociales, que son, yo diría que líneas que permanecen hasta el día de hoy, Joan Miquel, con distinta intensidad, pero continúa haciendo estudios e indagaciones sobre, alguien diría, mundos de los pobres, ¿no es cierto?, o sobre cuestiones asociadas a pobreza, pero que se han ido transformando, y aquí está la primera transición, ya no temáticamente como pobreza, sino que están incluidas dentro de los estudios de desigualdades. Entonces, descubrí, miren lo loco, y esto sí que me impresionó, que yo estudiaba trayectorias de pobres, por ejemplo, de pobres a no pobres, o de no pobres a pobres, o trayectorias de personas que se movían a propósito de sus expectativas de movilidad social. Entonces, eso hoy día lo tematizo como parte de estudios de trayectoria. Dentro de esos estudios de trayectoria, por cierto, me importan no solo las trayectorias de los sujetos particulares, sino que me interesan las trayectorias de las políticas sociales, cómo las políticas sociales se desplazan y se mueven en el tiempo, y ahí hay transiciones también que tienen que ver con los periodos gubernamentales, que tienen que ver con los énfasis de las políticas, que tienen que ver con las orientaciones. Hoy día yo lo inscribiría clásicamente en mi línea de estudios de trayectoria. También una preocupación temática constante en mí a propósito de estudiar pobres fueron los jóvenes pobres, porque en los jóvenes pobres estaba contenida la movilidad social ascendente que portaban sus familias y ellos, lo pongo aquí en la espalda, ¿no es cierto?, con respecto al futuro, y estuve haciendo investigaciones sobre programas de desarrollo juvenil en los años 90 y he seguido hasta ahora con una línea de estudios de trayectoria de jóvenes secundarios en contextos de pobreza y exclusión que por lo general en Chile van a la educación técnica profesional, pero que aspiran a ir a la universidad o que algunos van a la universidad. Ahí hay una transición que es temática, pero que también es biográfica en el caso de mis sujetos o participantes de estudio. Es decir, alguien diría, tomando de referencia el trabajo clásico de Willis, ¿no es cierto?, ¿por qué los chicos de la clase obrera tienen trabajos de la clase obrera? Lo que yo intento estudiar es cómo un chico de la clase obrera puede llegar a la universidad y puede de algún modo cambiar esa trayectoria, si es que es ese el destino. Eso han sido mis transiciones temáticas, y vuelvo a decir que aparece el trabajo social como objeto de mi reflexión más investigativa a propósito de las trayectorias investigativas de los trabajadores sociales, que hoy día además incorpora con mucha fuerza la idea de transición, pensando fundamentalmente en lo que tú has conversado, que en general en el trabajo social y en el estudio de la trayectoria yo he ido observando transiciones, que no son solo transiciones laborales, de cambio de lugar del lugar del trabajo, o de la posición, o de la institución, sino que también son transiciones respecto de roles, respecto de responsabilidades, y también respecto de los marcos más epistémicos desde donde las personas se sitúan para desarrollar su trabajo. En este caso es el quehacer académico, muy en línea, ¿no es cierto?, con lo que estábamos estudiando a propósito de la tesis de De Gracia, ¿no es cierto?, es decir, hay varias como vínculos en esa perspectiva asociados.